la pequeña Sarah Lockhart escapó del sartén de su papá y corrió hacia el bosque de las 1000 patas. El bosque la mató y luego puso sus huevos. Esa es una rima de saltar la cuerda que mis compañeros solían cantar en el patio de la escuela primaria. Es muy perturbador que cantaran eso, porque Sarah Lockhart era una persona real con la que íbamos a la escuela. Ella desapareció cuando estábamos en segundo grado, debíamos tener alrededor de 7 años. La rima estaba vagamente basada en la realidad. La historia oficial decía que Sarah Lockhart efectivamente desapareció en el bosque Lockhart, a 50 metros de la casa de su padre, García. Pero él no la estaba persiguiendo con un sartén para golpearla. En ese entonces, yo era demasiado joven para entender lo que estaba pasando, y no fue hasta mucho después que mi madre me explicó lo sucedido. No era una historia particularmente impactante, solo triste. Recuerdo el día en que Sarah desapareció, al menos el primer día en que no vino a la escuela. Fue un lunes, desapareció el viernes anterior. Mi madre me dijo que fue unos días antes de su 7º cumpleaños, y que Sarah le había pedido a su padre si podía hacer una fiesta en casa. Recuerdo que Sarah y yo éramos parte del mismo grupo de amigos, y ella nos contó que iba a preguntarle a su papá sobre hacer una fiesta de pijamas por su cumpleaños. Lo que más recuerdo es lo molesto que estaba porque ella quería que fuera una fiesta de pijamas, ya que yo era el único niño en el grupo y nunca me permitían quedarme a dormir con ellas. Aún así, estaba emocionado por la fiesta, como todos nosotros, porque sabíamos que su padre, García Lockhart Rodríguez, era un entomólogo retirado. Lo llamábamos el hombre de los bichos y tenía muchos ejemplares bonitos de mariposas y escarabajos en vitrinas que Sarah a veces traía para mostrar en clase. Según mi madre, Sarah le pidió a su padre hacer una fiesta de pijamas por su cumpleaños, pero él dijo que no, porque ella iba a pasar su cumpleaños en casa de su madre mientras fumigaban la casa. Era una razón bastante normal para que una niña de 6 años se enojara y saliera corriendo de la casa, pero correr hacia el bosque Lockhart era una mala idea para cualquier persona, de cualquier edad, sin el equipo adecuado. Aquí está el detalle sobre el bosque Lockhart. Algunas personas lo llaman el bosque de las 1000 patas, presumiblemente para hacerlo sonar más aterrador de lo que ya es. No ayuda el hecho de que hay alrededor de 4,000 especies de arañas en América, y el bosque Lockhart es un fenómeno en sí mismo, ya que alberga a todas ellas. No solo eso, sino que también hay poblaciones documentadas de algunas arañas que antes se pensaba que solo existían en ciertos países, como la Goliat comedora de pájaros, algunas arañas de tela de embudo y algunas especies de arañas pavo real. Existe ese mito que dice que nunca estás a más de 1 metro de una araña en cualquier momento. En este bosque, eso no es un mito. Está lleno de arañas. Así que, a estas alturas, creo que está claro que si eres aracnofóbico, esta historia no es para ti. El bosque es de gran interés para biólogos y aracnólogos, pero el bosque Lockhart es propiedad privada y el acceso guiado al bosque era difícil de conseguir, incluso antes de la desaparición de Sarah Lockhart. Después de eso, nadie podía entrar. Obviamente, cualquiera podía entrar al bosque si quería, no está cercado ni nada, pero hay una multa considerable si te atrapan por intrusión, y nadie está exactamente deseando adentrarse en un bosque lleno de arañas venenosas. Necesitas el tipo adecuado de botas, ropa, guantes, kits de primeros auxilios y conocimiento del bosque para cruzar la línea de árboles. Las arañas más comunes en los bordes del bosque son las saltadoras, varias arañas errantes y las tejedoras de orbes. La mayoría de las personas que salen del bosque tienen varias arañas bananeras pegadas a su cabello y chaquetas, sorprendidas por la destrucción de sus telas. Si a los visitantes se les permite ir más profundo en el bosque, las arañas se hacen más grandes y acechan en el suelo. Según mi madre, García Lockhart Rodríguez vivió con su padre en esa casa durante mucho tiempo. Eran un dúo de entomólogos de Alabama, pero García Lockhart Sr. se enfocaba en las arañas. Compró la casa y el bosque específicamente por su población de arañas, lo cual también hizo que fuera muy asequible, y generalmente trabajaba desde casa. García Rodríguez trabajaba mucho en una universidad a 3 ciudades de distancia.
Se casó con una profesora allí que enseñaba biología evolutiva, y los tres vivían en la casa de García Lockhart Sr. hasta la repentina muerte de García Sr. durante un estudio sobre avispas cazadoras de tarántulas. Sara Lockhart nació un año después, y García Rodríguez pudo retirarse de la enseñanza y vivir como un padre que se quedaba en casa, mientras la madre de Sara continuaba enseñando en la universidad. Él seguía trabajando recolectando y preservando especímenes, principalmente mariposas y polillas, y tenía informes publicados en la escena de la entomología, y muy rara vez dirigía recorridos guiados por partes del bosque Lockhart, por un precio. Mi madre solo llegó a conocer a García Rodríguez cuando Sara y yo nos hicimos amigos. Ella dijo que él no hablaba mucho sobre el bosque y tenía la sensación de que le tenía miedo. Cuando él y su esposa se divorciaron, mi madre sospechaba que parte de las diferencias irreconciliables era el bosque Lockhart. Nunca profundizó mucho en ello, después de todo, ella y García Rodríguez solo pasaban tiempo juntos porque Sara y yo lo hacíamos. Aunque recuerdo haber deseado que se casaran para que Sara y yo pudiéramos ser hermanos. García Rodríguez odiaba el bosque que poseía y se aseguraba de que cualquiera que entrara estuviera vestido y preparado para la ocasión, lo que es parte de la razón por la que mi madre nunca creyó que él matara a Sara cuando fue el principal sospechoso en la investigación. Cuando Sara corrió hacia el bosque Lockhart esa tarde, mi mamá dijo que García Rodríguez la persiguió sin dudarlo, en calcetines, pantalones deportivos y una camiseta. Debió recibir una docena de picaduras de diversa gravedad en el momento en que puso un pie allí. Estuvo allí durante 4 horas. Mi mamá estaba trabajando en el turno de noche en el hospital cuando lo trajeron, delirante e hinchado por todas partes. No hay manera de saber cuántas picaduras recibió, y hasta el día de hoy mi madre no sabe cómo sobrevivió. Necesitaba antídotos que ningún hospital en los Estados Unidos podía ofrecer, y cuando se arrastró de regreso a casa después de buscar desesperadamente a Sara en el bosque, solo pudo. Se administró tanto veneno a sí mismo que tal vez la suerte y una resistencia desarrollada fueron lo que lo salvó, pero perdió ambas piernas por debajo de la rodilla. Sin embargo, sobrevivió. Según lo que mi madre pudo reunir en las semanas posteriores a la desaparición de Sara, la investigación fue caótica. Los equipos de búsqueda entraron en el bosque, pero nunca lo exploraron por completo. 2 oficiales en el equipo de búsqueda inicial fueron mordidos por lo que probablemente fue una araña de tela de embudo de Sydney, y desafortunadamente, ambos murieron. Después de todo, las arañas de tela de embudo de Sydney solo se encuentran en Australia, y aquí en Estados Unidos no tenemos ese antídoto disponible. La búsqueda en el bosque duró tal vez una semana antes de ampliarse a otros lugares. Mi madre dice que no pudieron, o quizás no quisieron, buscar en todo el bosque. Más de un oficial que buscó en el bosque Lockhart dejó el pueblo después de salir del bosque. Aquellos que no se fueron apenas salen de casa. Mi madre no quiere saber lo que vieron allí, pero Sara nunca apareció. No pasó mucho tiempo antes de que la sospecha recayera sobre su padre, incluso antes de que fuera dado de alta del hospital. Mi madre dice que en un momento estuvo esposado a la cama del hospital, aunque ambas piernas ya habían sido amputadas. Durante un tiempo, mi madre no podía decir si él estaba totalmente lúcido, porque pasaba horas llorando, el bosque la atrapó, las arañas atraparon a mi bebé. Pero no había pruebas para condenarlo por secuestro o asesinato. Mi madre y los padres de otros amigos de Sara, así como los míos, participaron en el juicio como testigos. Todos insistieron en que nunca tuvieron razón para creer que García Rodríguez fuera abusivo con Sara o que llegaría a lastimarla. Yo no sabía nada de esto en ese momento, ya que mi madre me protegió responsablemente de los detalles de la desaparición de Sara, pero evidentemente, otros niños de la escuela se enteraron de alguna información. De ahí la morbosa rima de saltar la cuerda. Me molestaba mucho escuchar a los niños cantando esa rima durante el recreo. Yo era joven y extrañaba mucho a Sara. Han pasado 11 años desde que Sara desapareció, y ya no me molesta tanto, es solo un triste misterio en el que pienso de vez en cuando.
El grupo de amigos que Sara y yo compartíamos se mantuvo unido hasta la secundaria, y luego nos fuimos separando un poco. Sin embargo, no creo que ninguno de nosotros haya olvidado a Sara. Recientemente me gradué de la preparatoria y el grupo original de amigos nos reunimos en un restaurante para hablar con asombro de cómo finalmente habíamos terminado la escuela para siempre. En un momento, moví mi tortilla en el plato y dije distraídamente, han pasado años, pero aún desearía que Sara pudiera haberse graduado con nosotros, ¿saben? Mi amiga Estella apoyó su hombro en el mío y chocó nuestras birretes con una sonrisa comprensiva. Yo también, amigo, pero estaría orgullosa de nosotros por haberlo logrado. La conversación derivó en otros temas, pero ese pensamiento conmovedor sobre Sara se quedó conmigo durante mucho tiempo después de esa noche. No fue hasta el día antes de partir para mi primer año en la universidad que le dije a mi madre que quería pasar por la casa de los Lockhart para despedirme de Sara, si García Rodríguez me lo permitía. Bueno, se encogió de hombros durante el desayuno, supongo que no te hará daño. Nunca superas la pérdida de un hijo, pero considerando todo, parece estar bien. Quizás te permita hacerlo. Esa tarde, conduje al otro lado de la ciudad hacia ese oscuro y ominoso bosque que se alzaba en el horizonte. No había estado en la casa de los Lockhart en más de una década, pero al verla, instantáneamente me sentí feliz. Ya no lamentaba la pérdida de Sara, solo atesoraba el breve tiempo que compartimos de niños, y tenía muchos recuerdos felices en esa casa. Al llegar a la entrada de grava, vi que las cortinas en una de las ventanas delanteras se movían, así que supe que alguien estaba en casa. Tal vez no querría dejarme entrar, pero no había daño en intentarlo. Subí los escalones del porche y encontré una decoración de madera en forma de polilla luna adornando la puerta principal. No mostraba signos de suciedad o desgaste, y la pintura verde pálido todavía tenía su brillo, así que supuse que era bastante nueva. No sabía qué esperar de García Rodríguez, tal vez que estuviera demasiado afectado por la pérdida de Sara como para molestarse en decorar algo, pero habían pasado más de 10 años y la recuperación es posible. Llamé a la puerta y él respondió unos momentos después, frunciendo el ceño con curiosidad al verme por la rendija abierta. Hola, señor Lockhart, tartamudeé un poco, porque no había planeado cómo iba a hablar con él. Soy Aaron Linsky. ¿Conoces a mi mamá, Jane, del hospital? La puerta se abrió un poco más y su rostro se relajó al reconocerme. El hijo de Jane, sí. Eras uno de los pequeños amigos de Sara, ¿verdad? Bueno, pasa, limpia tus pies. Me sorprendió que recordara que éramos amigos. Entré, limpié mis pies en el tapete que tenía forma de mariposa monarca. Recuerdo a todos ustedes, dijo García Rodríguez. Con un gesto de la mano, llevándome al interior. Sus prótesis hacían clic sobre el linóleo. Estaba Sara, tú, Estella, había 2 niñas llamadas Hannah, creo. Pero tú eras el que lloraba mucho porque nunca te dejaban quedarte a dormir. Sí, señor, ese era yo, dije, avergonzado. ¿Eres gay, hijo? Me lanzó la pregunta de manera sorprendentemente directa mientras lo seguía por la casa. No había nada acusatorio en su tono, así que respondí, sí. Él gruñó. Sabía que estarías bien para quedarte con las chicas, habría evitado mucho llanto y quejas. Me llevó por varios especímenes de insectos enmarcados mientras nos dirigíamos a la sala de estar. Era una gran sala llena de estanterías y bancos de trabajo con papeles esparcidos por todas partes. Docenas de terrarios de varios tamaños llenaban la sala y revestían las paredes como vitrinas de trofeos, con la única excepción del hueco donde la sala se abría hacia la cocina. Una lámpara de escritorio brillante iluminaba toda la sala, y la luz se reflejaba en un visor de aumento y en la pantalla de una laptop. Parecía que había estado diseccionando un gran escarabajo antes de que llamara a la puerta. Era bueno ver que su pasión por los insectos no había sido destruida tras perder a su hija en el bosque Lockhart. Entonces, ¿qué te trae por aquí, muchacho?, preguntó mientras iba a la cocina a buscar algo en la nevera.
Bueno, nos graduamos en mayo y me voy a la universidad mañana, expliqué. Y solo quería, bueno, sigo pensando mucho en Sara, así que me preguntaba si habías guardado algunas de sus cosas a lo largo de los años que pudiera ver, y ya sabes, recordarla, si está bien contigo, señor. García Rodríguez. Regresó con un encogimiento de hombros y 2 cervezas. No hay mucho que una niña pequeña tenga en su nombre, excepto sábanas de Hello Kitty y Beanie Babies. Oh, hombre, Beanie Babies. No pude evitar sonreír al recordar. Siempre eran mi regalo favorito. Le di un montón de los míos. ¿Quieres que te los devuelva o algo? Bromeó al ver mi expresión de sorpresa, y me entregó la segunda cerveza. Te estoy tomando el pelo, muchacho. Su habitación está por aquí. Me llevó por un pasillo largo y familiar, por el cual Sara, nuestros amigos y yo habíamos corrido imprudentemente hace más de una década. Reconocí algunos especímenes de insectos enmarcados que habíamos derribado de las paredes durante nuestras travesuras. Entramos en el dormitorio de Sara al final del pasillo, y estaba prácticamente igual que como lo recordaba. Las paredes seguían siendo de un color rosa pálido y decoradas con obras de punto de cruz en tonos pastel hechas por la abuela fallecida de Sara. La cama con dosel estaba ordenadamente hecha, la ropa de cama de Hello Kitty aún impecable y sin decolorar por los años de desuso. Estantes llenos de peluches con un ejército de Beanie Babies, que le había regalado, ocupaban un estante completo. Sorprendentemente, también había un terrario largo contra la pared con una enorme araña negra que estaba inmóvil bajo la luz negra. Reconocía a esa araña. No puede ser, comencé a decir. García Rodríguez. Encendió las luces, lo que apagó la luz negra del terrario. La araña gigantesca se retiró a un escondite con un ligero movimiento de sus largas y delgadas patas. Él gruñó. Esa es Lady Lex, era un tipo de araña cazadora que García Lockhart Sr. había descubierto en el bosque Lockhart y mantenido durante 10 años antes de que naciera Sara. Hubo muchos especímenes vivos en la casa de los Lockhart a lo largo de los años, pero Lady Lex fue la única que Sara pareció apreciar como mascota. García Rodríguez. Había dicho en el pasado que algunas tarántulas pueden vivir hasta 25 años, pero Lady Lex no era una tarántula, y si esta era la misma Lady Lex de entonces, eso significaría que tenía más de 30 años. ¿Las arañas cazadoras viven tanto tiempo?, pregunté incrédulo, acercándome al terrario con una fascinación que no había sentido en años. García Rodríguez. Estaba de pie en el pasillo, con los brazos cruzados y una expresión de disgusto en su rostro mientras miraba a Lady Lex. Ninguna que yo conozca, excepto esa, respondió. Dios, es incluso más grande de lo que recuerdo, murmuré, empañando el cristal con mi aliento mientras intentaba ver dentro del escondite de la araña, pero no podía verla bien. Su tamaño depende del espacio en el que esté, dijo García Rodríguez. No crecerá más mientras esté en ese tanque. Vi una de las patas de Lady Lex moverse dentro de su escondite y luego giré la cabeza para mirar por la ventana del dormitorio de Sara. Daba hacia la densa y oscura masa del bosque Lockhart. Me quedé absorto, trazando líneas en la condensación de la botella que tenía en la mano. Lady Lex vino del bosque, ¿verdad? ¿Cuánto crees que pueden llegar a crecer allí? García Rodríguez. No respondió. Lo miré, y vi que estaba bebiendo casi toda su cerveza de un solo trago. La terminó con un sonido de enojo y finalmente dijo, enormes. De un tamaño antinatural. En fin, tómate tu tiempo aquí. Mira lo que quieras, estaré justo al final del pasillo. Gracias, respondí. Mientras él se disponía a salir, recordé la bebida en mi mano y se la ofrecí torpemente. Oh, no tengo 21 años. Bueno, nadie te va a delatar, hijo, dijo, y salió de la habitación. Abrí la cerveza. No sé cuánto tiempo pasé allí, recordando con cariño, tal vez 1 hora.
Tomé un Beanie Baby con forma de araña del estante y lo sostuve mientras observaba la habitación. Me detuve sobre la cómoda, mirando las fotos enmarcadas que había encima. La mayoría eran de Sara y sus padres, algunas de Sara desde que era una niña pequeña hasta los 7 años, sosteniendo a la gigantesca Lady Lex en sus diminutas manos en comparación. También aparecía en un par de fotos grupales con nuestros amigos en fiestas de cumpleaños, nuestras caritas llenas de pastel. Encontré un recordatorio viejo de la escuela primaria de la clase de primer grado que Sara y yo compartimos. La primera actividad de cada día era hacer una entrada en nuestros diarios siguiendo una sola consigna dada por la maestra y luego dibujar una imagen para acompañarla. Naturalmente, muchas de las entradas de Sara eran sobre Hello Kitty, las citas para jugar con nuestros amigos y los insectos. Algunas me hicieron reír, como su ortografía terriblemente incorrecta de la palabra 100 pies en varias entradas sobre ella misma y Lady Lex como señora 100 pies. Después de un tiempo, simplemente me quedé mirando por la ventana de Sara, observando el bosque Lockhart mientras terminaba mi cerveza. Soy bastante sensible al alcohol, así que ya estaba un poco mareado. El bosque de 1000 patas nunca había parecido tan siniestro. El ángulo del sol de la tarde no penetraba en los oscuros árboles, pero brillaban incontables telarañas suspendidas a lo largo del borde del bosque, enfatizando lo oscuro que era más allá. Era extrañamente atractivo, de una manera depredadora, como el señuelo de un pez pescador que había engullido a Sara. Un movimiento fuera de la ventana llamó mi atención. Miré y vi a García Rodríguez. De pie bajo el cobertizo, mirando hacia el bosque mientras bebía otra cerveza. Tenía una mochila colgada del hombro y estaba vestido con ropa diferente a la que llevaba antes, una chaqueta pesada y un sombrero, y un conjunto distinto de prótesis que incluían zapatos. Parecía estar preparándose para entrar en el bosque. Salí de la habitación de Sara, crucé al otro lado de la casa y empujé la puerta de la cocina. García Rodríguez. No reaccionó al ruido de la puerta al cerrarse. ¿Vas a entrar? No era una pregunta, sino más bien una afirmación incrédula. No he entrado allí desde que perdí a Sara, dijo pensativo. Creo que es hora de volver una última vez. El sol estaba escondido detrás del bosque Lockhart, pero no completamente, proyectando sombras sobre la casa y sobre nosotros. Antes de darme cuenta, le pregunté, ¿puedo ir contigo? Hasta el día de hoy, no sé por qué quise ir con él. Tal vez por una sensación de aventura o peligro que atrae a los jóvenes de 18 años que creen poder sobrevivir a cualquier cosa. Tal vez tenía la estúpida idea de que encontraríamos a Sara allí, viva o muerta. O tal vez simplemente no quería que un hombre que había perdido a su hija la última vez que estuvo en esos bosques entrara por primera vez desde entonces solo. Es peligroso allí, dijo García Rodríguez. No era un no. Bueno, yo estaría contigo, respondí, optimista y algo ingenuo. Pero, en mi defensa, él me permitió ir con él. Ninguno de los dos lo mencionó, pero sé que él tampoco quería entrar solo en esos bosques. Necesitarás vestirte adecuadamente, fue todo lo que dijo. Y, antes de darme cuenta, me estaba poniendo un sombrero en la cabeza, cubriéndome con ropa protectora de una talla demasiado grande y metiendo mis manos y pies en guantes y botas de una talla demasiado pequeña. No es un ajuste perfecto, pero, bueno, es lo suficientemente cercano, dijo mientras metía los dobladillos de mis pantalones holgados en las botas. Yo había cerrado la chaqueta hasta la mitad, pero él tiró de la cremallera hasta mi barbilla. Era mi equipo cuando tenía un poco más de tu edad, cuando mi papá compró este lugar, dijo mientras me ajustaba una linterna frontal en el sombrero e hizo lo mismo para sí mismo. Luego se encogió de hombros y se colocó una mochila que había llenado con un botiquín de primeros auxilios y un paquete de antídoto. Lo observé preparar todo, fascinado mientras bebía otra cerveza. Era difícil creer que no hubiera entrado en el bosque en más de 10 años, dado la rapidez y seguridad con la que lo preparaba todo, como si explorara el bosque Lockhart diariamente. Me dio algunas reglas estrictas pero razonables, básicamente diciéndome que no me alejara de su lado,
que no me agitara si caminaba a través de una telaraña y que siempre mirara donde pisaba, incluso aunque estuviera usando botas. Pude haber cambiado de opinión en cualquier momento en el bosque, y si quería salir, él me guiaría. Mandé rápidamente un mensaje de texto a mi mamá diciendo que García Rodríguez me había invitado a cenar, y luego guardé el teléfono en el bolsillo del pecho. Para entonces, el crepúsculo se desvanecía, el cielo púrpura pronto se volvió de un azul tinta, y nos pusimos en marcha. El sendero que llevaba al bosque estaba áspero y cubierto de maleza por años de no haber visto tráfico a pie, pero no estaba completamente oculto. Lo primero que hice al entrar en el bosque fue caminar directamente hacia una telaraña que García Rodríguez había evitado sutilmente. Comencé a agitarme instintivamente, pero García Rodríguez me detuvo con un brazo en el pecho, diciendo, «No te agites». Después de asegurarse de que la telaraña no pertenecía a nada venenoso, cuidadosamente la quité de mi cara y cabello, siguiendo a García Rodríguez. Más adentro en el bosque. Estaba más oscuro de lo que había anticipado bajo los árboles. Había algunos puntos donde la muerte de los árboles era visible, sofocados y privados de luz solar bajo gruesas capas de telarañas que los envolvían, pero la mayor parte del bosque parecía saludable, apoyando a la población de arañas de manera simbiótica. García Rodríguez y yo encendimos nuestras linternas frontales bastante rápido cuando la tenue luz de la luna no iluminaba nuestro camino lo suficiente. Miré al suelo, proyectando un amplio círculo de luz a mis pies, y de inmediato me congelé en mi lugar, con la piel erizada de horror. Arañas del tamaño de medias lunas se movían apresuradamente alejándose de mis botas en enjambres, no exactamente una plaga, pero suficientes para ser incontables. «¿Estás bien, hijo? Esas no te harán daño», dijo García Rodríguez, sin mirar hacia atrás. Debió escuchar cómo me había detenido detrás de él. «¿Quieres que te lleve de vuelta?» El orgullo creció más que el miedo en mi pecho, así que dije, «No, estoy bien». Una de las arañas trepó lentamente sobre mi bota, sus largas patas sondeando curiosamente mis cordones. Aparté la mirada del suelo, sacudí la araña violentamente y seguí adelante. Nunca he tenido un miedo particular a las arañas, pero era imposible no sentir picazón por todo el cuerpo, imaginando cientos de arañas invisibles arrastrándose dentro de mi ropa protectora, deslizándose por el cuello de mi camisa y bordeando mi cuero cabelludo hasta llegar a mi cabello. Las arañas diminutas se hicieron menos presentes cuando llegamos a una bifurcación en el sendero, y García Rodríguez se agachó de repente, agarrándome de la manga y tirándome hacia abajo con él. «Bueno, mira esto», susurró, con su linterna enfocada en una araña a menos de 1 metro de nosotros. «Esta aquí es una bastante mala». Una araña del tamaño de mi mano se erguía extrañamente ante nosotros, con 2 pares de gruesas patas peludas levantadas en el aire. Podría haber parecido ridículo si no fuera por las vívidas y violentas mandíbulas rojas a la vista, pulsando con furia en nuestra dirección. Nos quedamos quietos. La araña continuó moviéndose, balanceándose suavemente con sus apéndices rosados latiendo casi obscenamente, acercándose infinitesimalmente con sus movimientos de lado a lado. Con los ojos muy abiertos, susurré de vuelta, «¿Qué demonios es eso?» Enfurecida por el sonido de mi voz, la araña se lanzó más cerca, y esta vez pude ver sus colmillos sobresaliendo de las mandíbulas rojas, temblando de ira y brillando con humedad. «Bueno, eso que ves es una araña errante brasileña», dijo García Rodríguez. Suavemente. «Parece una Poneutriafere, pero podría ser difícil de decir sin un vistazo más cercano. Solo viven en América del Sur, bueno, excepto en este lugar, ya sabes». Desabrochó 2 bolsillos y sacó un par de guantes más grandes para ponerse sobre los que ya llevaba. «Pueden ser las más mortales del mundo». Instintivamente me retiré, pero luego agarré la manga de la chaqueta de García Rodríguez. Con ojos desorbitados cuando lo vi extender la mano hacia la araña. «No lo hagas, no lo hagas», supliqué. La araña atacó sus 2 dedos con una velocidad asombrosa y una fuerza que hizo que un sonido agudo, como un chasquido,
perforar al oscuro bosque que nos rodeaba. Golpeó 2 veces, un borrón marrón rojizo. Horrorizado, tiré frenéticamente de la manga de García Rodríguez. «Relájate», dijo, sacando su mano y mostrándome su guante intacto. «No pueden morder a través de estos». La araña salió disparada de la luz de nuestras linternas y se perdió en el bosque. García Rodríguez se quitó el par de guantes voluminosos y los guardó. «No puedes hacer trabajo delicado con guantes como esos, pero para cualquier otra cosa con colmillos, esos guantes no servirían de mucho». Se levantó de repente, dejándome agachado y temblando, consciente de lo delgados que eran mis propios guantes. Me levanté lentamente, y la luz de mi linterna iluminó los árboles frente a mí, donde la corteza parecía temblar y moverse con el tráfico de pequeñas arañas que subían y bajaban por los troncos. Giré la cabeza para ver hacia donde estaba mirando García Rodríguez, y mi luz cayó sobre su espalda, a varios metros de distancia, mientras se movía por el sendero de la izquierda en la bifurcación. «Espera», dije, corriendo tras él. Tropecé con raíces de árboles y avancé tambaleándome, esquivando torpemente más de una tarántula gruesa que cruzaba mi camino, hasta que finalmente alcancé el codo de García Rodríguez. Nuestras linternas rebotaban en la oscuridad, y mi mirada se dirigió hacia arriba, donde los haces de luz iluminaban enormes telarañas muy por encima de nosotros, inalcanzables para nada en el suelo que pudiera destruirlas. Brillaban como oro blanco bajo nuestra luz y temblaban con una brisa imperceptible. «Caramba, esas telarañas se ven mucho mejor cuando están tan alto», dije con una risa nerviosa, tratando de sacudirme la ansiedad de la araña errante brasileña. «No chocaremos con ninguna de esas aquí abajo». García Rodríguez caminaba con paso rápido, apenas reconociendo mi comentario con un gruñido, mientras yo miraba a mi alrededor, moviendo la luz de mi linterna de un lado a otro. García Rodríguez apenas movía la cabeza, concentrado en el sinuoso sendero por el que nos guiaba. De vez en cuando se detenía tan bruscamente que chocaba con su espalda, y él levantaba la vista hacia las copas de los árboles cada vez más densas, donde las telarañas eran ahora tan grandes y gruesas que enormes secciones de hojas se habían asfixiado y muerto. Pude ver grupos de arañas arrastrándose en todas direcciones, mientras más movimientos ocultos se agitaban al otro lado de las telarañas, tan densas que no podía ver lo que había más allá. Las arañas pequeñas se movían en todas direcciones, y todo se veía más grande desde donde yo estaba parado. «Telarañas comunales», dijo García Rodríguez, señalando la vasta red de seda. «La mayoría de las arañas viven solas, pero algunas son sociales, un montón de arañas diferentes cuidando a las mismas crías, compartiendo la misma comida. Debe ser mucha presa la que capturan», dije, moviendo mi linterna sobre la vasta telaraña, porque eso es enorme. «No me sorprendería que se alimenten regularmente de pájaros», especuló García Rodríguez. «Tal vez también de ardillas, si alguna se aventura por aquí». Lo miré, bañando su rostro sombreado de barba con luz amarilla, y dije lentamente, «Es una presa bastante grande para una araña, ¿no?» «Bueno, la Peblondi en Sudamérica ha sido conocida por comer pájaros», dijo García Rodríguez. «Es la araña más grande del mundo, al menos fuera de este maldito bosque. Este lugar no es como el resto del mundo», añadió, con un tic en la mandíbula. Luego dijo, «pero no hacen telarañas, viven en madrigueras, así que cuidado con donde pisas, hijo». Resistí el impulso de aferrarme a su brazo como un niño mientras barría con mi linterna los bordes del sendero. Las arañas llenaban el suelo del bosque, corriendo de un lado a otro, pero lo que me ponía nervioso ahora eran los agujeros irregulares a lo largo del sendero, anidados entre las raíces de los árboles. El agujero más grande parecía capaz de tragar mi pierna entera. Seguimos caminando sin interrupciones por telarañas, en su mayoría, pero había algunas telarañas bajas con las que chocaba cuando miraba distraídamente hacia el bosque o hacia García Rodríguez. A pesar de lo nervioso que estaba, comenzaba a acostumbrarme a la sensación, apenas retrocediendo cuando los hilos pegajosos y livianos me alcanzaban. Aún así, mi pulso se disparaba cada vez que ocurría,
latiendo fuerte en mis oídos mientras quitaba cuidadosamente las telarañas de mi rostro. Pero entonces, García Rodríguez nos llevó por una segunda bifurcación en el camino. Cuando choqué distraídamente con 2 telarañas de sorprendente densidad seguidas, finalmente me concentré en García Rodríguez, para quejarme de que no me había advertido. Pero un enredo de seda iluminado por mi linterna apareció a centímetros de distancia, justo a tiempo para que mi rostro se estrellara contra él. Aunque fue mi culpa por no estar atento, dije irritado: «Vamos, señor Lockhart, al menos avíseme», mientras arrastraba mis manos enguantadas por mi rostro, quitando la telaraña de mi piel. García Rodríguez no dijo nada. Miré por encima de su hombro y vi por qué. El sendero delante de nosotros estaba completamente cubierto de telarañas, una neblina reluciente como la niebla matutina que se extendía más allá. Formas se movían dentro de ella, diferentes de las masas que se agitaban en las primeras telarañas comunales que habíamos visto. Estas arañas eran grandes y singulares, con ángulos afilados que se movían sobre líneas de seda individuales. No podía entender lo que estaba viendo. Algo crujió bajo mi bota. Miré hacia abajo y vi el suelo gris y fibroso. Los huesos frágiles y viejos de algún animal que no podía identificar yacían allí, entrelazados con los restos secos y vacíos de un enorme esqueleto de tarántula, encerrados en la muerte. Me pregunté cómo habían luchado y muerto, enredados entre sí. «Dios», dije en voz alta, justo cuando García Rodríguez murmuró suavemente: «Jesús». Él no estaba mirando hacia abajo, estaba mirando hacia arriba. Y yo también miré, y me congelé. Nuestras linternas se unieron e iluminaron las telarañas que tragaban el sotobosque, bañando a las enormes arañas que se movían dentro de ellas, criaturas del tamaño de peceras, con abdómenes redondos y patas que se movían como los tacos de billar. Los grupos de ojos reflejaban la luz hacia nosotros, y el movimiento de sus cuerpos pesados producía ruidos orgánicos y mecánicos. Pero esas no eran las criaturas que habían llamado la atención de García Rodríguez. La criatura que descendía lentamente de la telaraña por un hilo parecía, al principio, una araña con una ardilla o una rata o algo grande en sus mandíbulas. Pero una pequeña parte lógica de mi mente me recordó que así no comen las arañas, ni siquiera las tarántulas, que no envuelven a sus presas en seda. El roedor parecía estar partido por la mitad, ya que no podía ver sus patas traseras, y su piel gris y fea era visible alrededor de su sección media, como si tuviera sarna. Su mitad trasera era, posiblemente, el abultado abdomen de una araña, como una grotesca imitación de un centauro, el torso flácido de un roedor parasitario emergiendo de un anfitrión involuntario. No había forma de que esa cosa pudiera ser real, o si lo era, no podría estar viva. Pero los hilos de seda continuaban bombeando, mientras 2 patas traseras y delgadas tocaban con delicadeza la telaraña mientras descendía. La cabeza del roedor se agitaba, sus patas delanteras se extendían, y vi su rostro, una ardilla con demasiados ojos negros y brillantes que parpadeaban pegajosos hacia nosotros. Pude ver sus largos dientes amarillos cuando su boca se abrió. Estaba vagamente consciente de que mi cuerpo se movía débilmente, agarrando la manga de la chaqueta de García Rodríguez. Y tirando de ella. Su voz sonaba muy lejana mientras murmuraba: «¿Qué demonios?». Un movimiento en el rabillo de mi ojo logró desviar mi atención de la abominación sobre nosotros. Mis ojos se dirigieron al borde del sendero en el que estábamos parados, y por un momento pensé que el suelo se había hundido en un terraplén y que simplemente estábamos elevados en el camino. Pero pronto vi que era un enorme agujero en el suelo, una madriguera. Seguí tirando mecánicamente de la manga de García Rodríguez. Un brazo y luego un rostro asomaron desde la madriguera, pálidos como la luna en contraste con la oscuridad interior. Parecía flotar hacia nosotros, acercándose cada vez más. Era un rostro humano, pero tenía demasiados ojos, agrupados en el puente de la nariz, negros y brillantes, que parpadeaban lentamente. Agachó la cabeza, dejando que su largo cabello oscuro colgara enmarañado. Entonces, emergió lentamente del agujero el torso desnudo y blanquecino de una mujer.
Pero lo que siguió fue aún más aterrador, un abdomen de araña enorme, del tamaño de un escarabajo, se conectaba a su cintura. Sus 8 patas, gruesas como ramas, crujían en la hojarasca y golpeaban el suelo con un peso ominoso. García Rodríguez y yo retrocedimos, trastabillando y enredándonos en más telarañas en la maleza. Las patas de la criatura estaban rayadas de blanco en las articulaciones, lo que me hizo recordar las patas de la araña en la casa de García Rodríguez y lo que él había dicho sobre los ojos enormes de su especie en la naturaleza. Los pensamientos de García Rodríguez también estaban en la habitación de su hija, porque, mientras su mano me agarraba el brazo, le oí decir Sara. Mis ojos se volvieron hacia el rostro de la criatura. Esos ojos adicionales, que rodeaban los originales, eran inquietantes. Al inclinar la cabeza, la reconocí. Su boca se abrió, y el labio inferior goteaba algo demasiado viscoso para ser saliva. Sus brazos delgados y pálidos temblaron antes de alzarse, enviando un escalofrío de terror eléctrico por mi espalda. Sus manos largas y blancas atraparon la ardilla araña que colgaba entre nosotros, haciendo que la criatura chillara y convulsionara, sus patas agitándose horriblemente. Sara la llevó a su boca, y yo me giré y corrí. Atravesé telaraña tras telaraña, cegado por el miedo, volviendo por donde habíamos venido. Oí a García Rodríguez llamar mi nombre inesperadamente cerca, de repente, sentí que se estrellaba contra mi espalda. Caí de bruces al suelo, sintiendo el dolor agudo cuando mi nariz se rompió y comenzó a sangrar. No tuve tiempo de registrar el enjambre de arañas que corría frente a mis ojos antes de que García Rodríguez me levantara de golpe y me hiciera girar. Pensé que me estaba abofeteando, pero me di cuenta de que estaba apartando las arañas que había recogido del suelo. No te atrevas a correr aquí, chico, me siseó García Rodríguez, sacudiéndome con fuerza. Algo más te matará. Antes de que pudiera procesar sus palabras, la enorme criatura apareció detrás de él, arrastrándose por el sendero hacia nosotros. Intenté gritar, pero García Rodríguez me tapó la boca con su mano, obligándonos a agacharnos, su cuerpo pesando sobre mí para evitar que huyera de nuevo. Con los ojos desorbitados, luché por respirar a través de mi nariz sangrante mientras Sara se acercaba. Está bien, dijo García Rodríguez, pero no me estaba hablando a mí. Podía sentir cómo temblaba contra mi espalda. Está bien, Sara, escucha, todo está bien. Ella se acercó más, sus movimientos precisos contrastaban con los movimientos débiles de su torso humano. Su rostro parecía alerta, a pesar de los 6 ojos borrosos que parecían infectados en su anormalidad, pero sus brazos colgaban lánguidos a sus costados, y su postura estaba encorvada. Veneno, sangre y saliva fluían lentamente por su barbilla, todo lo que quedaba de la ardilla araña. Podía escuchar su respiración, ver su pálida garganta latir mientras tragaba. Buena chica, Sara, dijo García Rodríguez con una voz baja y calmada, a pesar de su temblor violento. Tu papá no sabía que vivías aquí, Sara. No sabíamos que te veríamos aquí. Has hecho un gran trabajo aquí sola, ¿verdad, cariño? Tu papá está muy orgulloso de ti. Mientras hablaba, nos iba retrocediendo lentamente, diciendo tonterías a la criatura frente a nosotros. La araña se movió levemente, casi como si fuera a seguirnos, pero no lo hizo. La boca oscura y húmeda de Sara se abrió de nuevo, y con una voz que sonaba como el viento entre hojas secas, susurró. Papá. García Rodríguez soltó una risa salvaje y aterrorizada en mi oído, tirando de mí un paso más atrás, su mano aún aplastando mis labios contra mis dientes castañantes. Así es, cariño, tu papá está aquí. No pensaba que te vería tan crecida en estos bosques, bebé. Has sido una buena chica, Sara. Sara no nos siguió mientras retrocedíamos, aunque sus ojos nos seguían con una concentración láser. Una vez más, su voz ronca y vacía sonó en el aire. Sara, eso es, cariño, papá va a llevar a tu amigo de vuelta a casa, ¿de acuerdo? ¿Recuerdas a Aarón, verdad? Gemí detrás de su mano, enfermo de miedo, mientras los 8 ojos de Sara se dirigían hacia mí.
Ella no dijo mi nombre. En el fondo de mi mente, me preguntaba si reconocía algo de lo que García Rodríguez le estaba diciendo. Estaba seguro de que ahora era completamente una araña, y que las dos palabras que había dicho eran repeticiones vacías, un preludio a su ataque final. Sin embargo, seguía inmóvil, observando nuestra retirada. «Papá va a llevar a Aarón a casa ahora, ¿está bien, cariño?», dijo García Rodríguez. «¿Me dejas hacerlo, Sara?». Ella permaneció en silencio durante un largo tiempo, y luego dijo: «Está bien. Esa es mi buena chica, Sara. Nos vamos, eres una muy buena chica». Pasó otro largo periodo de silencio mientras nos alejábamos poco a poco de ella. Aún no nos seguía, solo nos observaba. Su voz, esta vez no solicitada, me sacudió hasta la médula cuando volvió a susurrar en la noche: «Ven a verme». El ruido que hizo García Rodríguez fue una especie de sollozo ahogado mezclado con una risa. «Sí, cariño, claro, te veré. Te veré muy pronto, nena. Pero tienes que dejar que lleve a Aarón a casa, y papá vendrá a verte otra vez, mi niña». Ella susurró de nuevo: «Está bien». Ya estábamos a varios metros de distancia. Estaba seguro de que nos acercábamos a la curva en el camino que habíamos tomado. Lentamente, García Rodríguez apartó su mano de mi boca, y yo respiré hondo, temblando. «No puedo sacarnos de aquí caminando hacia atrás», dijo, «pero necesito que vigiles detrás de nosotros. Agárrate de mí y yo te sacaré de aquí. Dime si ella nos sigue, ¿puedes hacer eso?». Con los ojos abiertos de par en par y sin poder apartar la mirada de la figura de Sara en el sendero, asentí. «Sí, señor». «Bien, y ten cuidado ahora». Su mano rodeó mi muñeca con fuerza, y con un tirón firme nos llevó por la curva. Luché por caminar de espaldas, mis piernas se sentían como de goma y mi pulso retumbaba en mis oídos. Sara no nos siguió. Una vez que la perdí de vista, García Rodríguez nos guió de regreso por el bosque, evitando todas las telarañas esta vez. No sé cuánto tiempo tardamos en salir de esos bosques, pero por lo que sé, pudo haber llevado días. Finalmente, rompimos la línea de árboles y la luz de la luna sin obstáculos era cegadora. Me sentí separado de mi propio cuerpo mientras apartaba inofensivas arañas saltarinas y tejedoras de mi sombrero y chaqueta, y, a lo lejos, escuché a García Rodríguez reír débilmente. Me giré para mirar hacia Loch Harwood casi casualmente, y me incliné para vomitar en la hierba a unos metros de distancia. García Rodríguez hizo lo mismo, tosiendo y riendo más fuerte cuando terminó. «Oh, diablos», jadeó, con las manos en la cara. Lo observé tambalearse y caer pesadamente de culo, riéndose maníacamente. Aturdido, me acerqué a él y me senté a su lado en la hierba, mirando el bosque. Escupí restos de bilis que cayeron al suelo entre mis rodillas. Tropecé con mi linterna frontal, la apagué y arrojé mi sombrero a un lado. Observé el rostro de García Rodríguez, lleno de lágrimas y risas, vagamente preocupado. Bueno, no puedo decir si esa es una risa buena o mala. «Oh, Dios», jadeó, posiblemente hiperventilando. «Yo también, chico, yo también». «Maldición». Se presionó dos dedos en el cuello, comprobando su propio pulso. «Bueno, García, ¿qué vas a hacer ahora?», pregunté débilmente. «Pues, maldita sea, Scooter, no lo sé. Pero probablemente visite a mi hija de vez en cuando». «Maldita sea». Se frotó las manos por la cara, gimiendo profundamente. Mi cabeza daba vueltas. Me dejé caer hacia atrás, mirando el cielo nocturno. Las estrellas parecían pequeñas arañitas blancas. De repente, pensé en mi madre, allá en la casa, y por alguna razón, lo único que pude decir fue:
Oye, estaba pensando que probablemente deberías llamar a mi mamá alguna vez, ya sabes, ella, realmente no está viendo a nadie. No recuerdo cómo llegué a casa esa noche. No recuerdo cómo me acomodé en el campus al día siguiente, pero creo que voy a cambiar mi especialización a biología. Me gustaría volver a ver a Sara, y creo que un estudio en aracnología podría ser un buen lugar para empezar.